Buenos días, querida familia. Me es un gusto presentarme a través de estos cortos videos que vamos a realizar en el sentido de hacer reflexiones sobre los salmos. El día de hoy vamos a ver el Salmo 46, que forma parte de un conjunto de salmos 46, 47, 48, que hablan sobre el Mesías Rey. El día de hoy nos centraremos en el Salmo 46. Dentro del Salmo 46, al inicio, encontramos unas palabritas expresadas que dicen: al músico principal de los hijos de Coré, salmo sobre Alamot. La palabra Alamot se ha dado varias interpretaciones, pero creo que la más valedera es la que hace referencia al comienzo de una canción muy conocida y entonada por mujeres vírgenes, que tenían una voz impresionante, voz de soprano. Era un conjunto de mujercitas que cantaban a Dios, del Salmo 46, el Salmo 47 y el Salmo 48. Se cree que estos tres salmos fueron escritos en la época cuando Dios dio la victoria sobre Sennacherib, rey de Asiria. ¿Por qué? Porque realmente se dio un triunfo, pero impresionante. Los israelitas no hicieron nada y no podían hacer nada tampoco. Fue Dios de una manera directa y de una manera indirecta, influenciando en el conjunto de las cosas que se dieron para dar la victoria sobre los ejércitos asirios. Pero ¿por qué se dio esa situación? Vamos a leer lo que dice en Segunda de Reyes, del capítulo 19, del versículo 20 al 28. Segunda de Reyes 19, del 20 al 28. Dice así la palabra de Dios. Les voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Después Isaías, hijo de Amós, le envió a Ezequías el siguiente mensaje. Esto dice el Señor Dios de Israel: he oído tu oración con respecto al rey Sennacherib de Asiria, y el Señor ha pronunciado estas palabras en su contra. La hija virgen de Sión te desprecia y se ríe de ti, y la hija de Jerusalén menea la cabeza con desdén mientras tú huyes. ¿A quién has estado desafiando y ridiculizando? ¿Contra quién levantaste la voz? ¿A quién miraste con ojos tan arrogantes? Fue al Santo de Israel. Por medio de tus mensajeros has desafiado al Señor. Dijiste: con mis numerosos carros de guerra conquisté las montañas más altas, sí, las cimas más remotas del Líbano. Corté sus cedros más altos y sus mejores cipreses. Alcancé sus rincones más lejanos y exploré sus bosques más espesos. Cavé pozos en muchas tierras extranjeras y me refresqué con sus aguas. Con la planta de mi pie detuve todos los ríos de Egipto. Pero, ¿acaso no has oído? Yo lo decidí hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo que lo planifiqué y ahora lo llevo a cabo. Yo determiné que tú aplastaras ciudades fortificadas y las redujeras a un montón de escombros. Por eso sus habitantes tienen tan poco poder y están tan asustados y confundidos. Son tan débiles como la hierba, tan fáciles de pisotear como tiernos brotes verdes. Son como hierba que sale en el techo de una casa, que se quema antes de poder crecer, alta y lozana. Pero a ti te conozco bien, sé dónde te encuentras y cuando entras y sales. Conozco la forma en que desataste tu furia contra mí. Por esa furia en mi contra y por tu arrogancia que yo mismo oí, te pondré mi gancho en la nariz y mi freno en la boca. Te haré regresar por el mismo camino por donde viniste. Eso le dijo el Señor al profeta Isaías. Más adelantito, en Segunda de Reyes 19, 32 al 37, continúa la palabra de Dios y dice: esto dice el Señor acerca del rey de Asiria. Sus ejércitos no entrarán en Jerusalén, ni siquiera lanzarán una sola flecha contra ella. No marcharán fuera de sus puertas con sus escudos, ni levantarán terraplenes contra sus murallas.
El rey regresará a su propia tierra, no por el mismo camino por donde vino. No entrará en esta ciudad, dice el Señor. Por mi propia honra y por a mi siervo David defenderé esta ciudad y la protegeré. Esa noche el ángel del Señor fue al campamento asirio y mató a 185,000 soldados. Cuando los asirios que sobrevivieron se despertaron a la mañana siguiente, encontraron cadáveres por todas partes. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, levantó campamento y regresó a su propia tierra. Volvió a Nínive, la capital del reino, y allí se quedó. Esto es más o menos el contexto del Salmo 46. El pueblo de Israel había sido llevado a Asiria. Habían sido sacados, dispersados las 10 tribus del reino del norte. ¿Quién lo hizo? Los asirios. Y en esa situación, el pueblo de Judá sabían el poder y la capacidad que tenían los ejércitos del rey asirio. Y estaban sumamente preocupados. ¿Por qué? Porque habían venido a invadir varias ciudades del reino ya. Y estaban llegando a Jerusalén y se habían posado ya a los alrededores de Jerusalén para tomar la capital del reino. El rey recibió el mensaje por parte de Sennacherib, todo lo que hemos leído. Y el rey hizo una oración pidiéndole a Dios que le librara de esta situación, porque ellos no tenían ninguna opción de poder salvarse de eso. Si iban al rey de Egipto, al faraón de Egipto, no iban a encontrar respaldo. ¿Por qué? Porque Asiria ya había aplastado al rey de Egipto. Ya había tomado poder sobre ese antiguo imperio. No les quedaba más remedio que acudir al Dios de Israel. Y en esa situación aparece, en ese contexto, aparece este salmo preciosísimo que es el Salmo 46. Ese salmo ha inspirado a muchas personas, como a Martín Lutero para escribir el himno que se llama Torre Fuerte, como también a varios hermanos de las distintas épocas. Ha inspirado canciones, breves letras, pero que indican mucho de lo que está escrito en este Salmo 46. Les voy a leer ahora el Salmo 46. Dice así en la Nueva Traducción Viviente. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. Que rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Un río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios, el hogar sagrado del Altísimo. Dios habita en esa ciudad, no puede ser destruida. En cuanto despunte el día, Dios la protegerá. Las naciones se encuentran en un caos y su reino se desmorona. La voz de Dios truena y la tierra se derrite. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Vengan, vean las obras gloriosas del Señor. Miren cómo trae destrucción sobre el mundo. Él hace cesar las guerras en toda la tierra. Quiebra el arco y rompe la lanza y quema con fuego los escudos. Quédense inquietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará. Seré honrado en el mundo entero. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Preciosísimo salmo de los hijos de Coré. Los versículos 1 al 3, principalmente en el versículo 1, nos dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, refugio, amparo. Él es el lugar donde nos podemos proteger. Como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Más o menos esa es la idea, que Dios es el que está cubriendo y protegiendo a ¿quién? Al pueblo de Israel, a la ciudad de Jerusalén. Dios, por medio de su fuerza, de su potencia, obtiene todas estas cosas y hace todas estas cosas. No depende de lo que haga el ser humano, sino
depende 100% del Altísimo, de nuestro Dios. Y otra cosa más, que Él está siempre, siempre estará dispuesto ¿a qué? A socorrernos, a ayudarnos en nuestras tribulaciones, en nuestras dificultades, en nuestra opresión. Ojo, no dice tribulación, sino tribulaciones, opresiones, angustias, está en plural. ¿Qué indica esto? Que cada vez que existan problemas, dificultades en la nación, o en el pueblo de Judá, en la ciudad de Jerusalén, Dios estaba dispuesto ¿a qué? A ir rápidamente y totalmente abierto a defender a sus hijos. Versículos 2 y 3 dice, por lo tanto, no temeremos cuando vengan, y comienza a enumerar, terremotos, situaciones climáticas, problemas en la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Por esta causa, por lo tanto, por esta razón, no vamos a temer. ¿Por qué? ¿Por nosotros mismos o por Dios? Es por Dios, porque Él es el que nos está defendiendo. Porque así Él lo ha dispuesto, porque así Él ha querido. ¿Qué? Librarnos de las dificultades, librarnos de los problemas, librarnos de la tribulación, de las angustias. Así les estaba diciendo al pueblo de Judá. Pase lo que pase, venga lo que venga. Aun cuando la misma tierra sea removida, aun cuando haya un caos impresionante en todas las naciones de la tierra, aun cuando la naturaleza esté en una situación pero terrible y espantosa, hay un Dios que defiende a su pueblo y está presto para ayudar. En los versículos 4 y 5 de este preciosísimo salmo, el Señor dice que Él está en medio de la ciudad, que Él ha tomado la ciudad de Jerusalén como el lugar de su habitación. Y por esa razón, porque Él tomó esa ciudad, Él decidió vivir en esa ciudad. No habrá quien la tome, quien la destruya, quien la acabe, quien la despedace. No. Nosotros nos preguntaríamos y diríamos, ¿pero qué sucedió entonces con la destrucción del templo y la ciudad de Jerusalén en el año 70 en manos de los romanos? Esa situación se dio por lo que el pueblo de los judíos rechazaron al Mesías, dándose cumplimiento a la profecía que nuestro Señor Jesucristo declaró, que no quedaría piedra sobre piedra y que todo sería destruido. ¿Por qué? Porque en el tiempo cuando recibieron la visita del Altísimo, cuando recibieron la visita del enviado de Dios, del Mesías, del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Rechazó al Santo, rechazó al Cordero de Dios. Y las consecuencias fueron esas. Dios se apartó y el pueblo quedó sin lo que este salmo dice, sin su presencia, porque solo la presencia de Dios le traía protección, abrigo, esperanza y salvación. Qué precioso salmo, ver todas las cosas que este magnífico salmo tiene aquí. Miren lo que dice los versículos 8 y 9 del Salmo 46. Vengan, vean las obras gloriosas del Señor. Miren cómo trae destrucción sobre el mundo y hace cesar las guerras en toda la tierra. Quiebra el arco y rompe las lanzas y quema con fuego los escudos. Él hace y deshace con su creación. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Él es soberano, Él es majestuoso, Él hace todo. Y todo lo tiene planificado por medio del profeta Isaías. ¿Qué fue lo que anunció el Señor al rey? Le dije, esto lo tuve preparado hace mucho tiempo atrás. Y son ellos los que no sabían, pero yo los utilicé para lograr mis fines y mis propósitos. Pero ahora se ha levantado y hablado mal de mi pueblo, de mi persona, de mi ciudad. Y no voy a permitir eso a nadie. Caerán los pueblos, caerán las naciones, se derribarán todos los gobiernos, porque nadie puede levantar la voz contra el Altísimo.
Vendrá asolamiento, espanto, ruina y consternación sobre los pueblos gentiles, sobre los pueblos que no conocen a Dios, sobre los pueblos que han dejado a Dios a un lado. En los versículos 10 y 11, ¿qué dicen? Quédense inquietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará. Seré honrado en el mundo entero. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Esta parte de aquí tendría muchas implicaciones cuando nuestro Señor Jesucristo venga a reinar la tierra. Porque hay todas las naciones de la tierra, todos los pueblos de la tierra vendrán y adorarán al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿En dónde? En la ciudad de Jerusalén. Y todas las naciones reconocerán que hay un solo Dios. Y por medio de Jesucristo tenemos salvación. ¿Cuándo se dará eso? Se dará cuando Cristo venga a reinar aquí, en la tierra. Le estamos esperando. Dios permita que esta generación sea la que veamos la venida de Él. Si no es así, hermanos, si tendremos que partir y estar con el Señor, cuando Él regrese, veremos eso. Veremos que Él reina con todo su pueblo. Es difícil quedarse quietos, hermanos, ¿o no es así? Es sumamente difícil. La familia, los conocidos, la sociedad siempre nos impulsa a hacer ¿qué? A ser proactivos. Hacer las cosas. No esperar que las cosas se nos den, sino hacerlas. Pero hay situaciones en las que realmente no podemos hacer nada. Estamos paralizados, no tenemos ninguna posibilidad de hacer absolutamente nada. Y en esos momentos el Señor dice, quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Quédense quietos y sabrán que yo soy Dios. ¿Por qué? Porque yo haré las cosas y ustedes verán mi salvación, ustedes verán mi redención, ustedes verán cómo las bendiciones les alcanzan. Qué precioso salmo, hermanos. Y si usted puede incrementar el estudio de este salmo en sus casas, le animo a hacerlo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Bendiciones.